Muy buenos días. En el programa Palabras al Viento de Radio Poesía buscamos crear lazos de fraternidad entre todos los pueblos y todas las naciones, realzando las voces de todos los creadores en todas las modalidades artísticas. Sean bienvenidos como siempre. Soy Jorge Eliezer Triviño Rincón, originando desde la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia, y para todo el mundo. Bueno, muy buenos días. Estamos en este momento con Gloria Inés Sánchez Duque, escritora, poeta colombiana, para charlar acerca de la actividad literaria que ella viene ejerciendo. Bienvenidos a Palabras al Viento de Radio Poesía. Gloria Inés, por favor, preséntate y lógicamente nos cuentas de dónde eres originaria y en qué lugar estás en este momento. Bienvenida, Gloria Inés. Muchas gracias, Jorge Eliezer. Muchas gracias, Versos al Viento, por la invitación. Soy Gloria Inés Sánchez Duque, escritora, poeta, artista plástica, nacida en Manizales, Caldas. Resido en este momento en Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, aquí en Colombia. Bueno, ya nos hablaste del lugar donde naciste, pero cuéntanos exactamente el lugar geográfico y qué impresiones tienes o qué recuerdos tienes de esos años en que viviste en la ciudad de Manizales. Bueno, mi infancia pasó por allá en la calle 39, 2458, era el número de la casa de mi abuela. Y yo nací en esa casa. Fueron unos años muy lindos, recuerdo mucho mi niñez, mucho de esa parte, tendría yo por ahí unos 3 años, creo, y todavía aún está en mi mente. Mi padre, ahí abajito de la casa, había como una casa donde jugaban billar, unos juegos de billar. Mi papá se iba, llegaba del trabajo, se metía allí, me llevaba, me sentaba en una mesa y él se ponía a jugar billar y a escuchar toda la música de tangos, de esos boleros, de esa música romántica que existía y que existe todavía, porque nunca esos temas han pasado de moda. Así que crecí con esa música de tango, del bolero, esa bohemia de mi papá, eh, esa parte romántica que él siempre expresaba, los dibujos que él me presentaba también. Entonces, toda esa parte quedó en mi corazón. Mis juegos infantiles con los niños de la cuadra, eh, con los muchachos de al frente, habíamos una mano de muchachitos por allí, mejor dicho, jugábamos bolas, porque la calle no estaba pavimentada como ahora, sino que era de tierra. Y había un barranco, así en la casa de mi abuela había un barranco grande, y allí nos sentábamos y hacíamos caminito y jugábamos las bolitas con las tapas, que la Vuelta a Colombia, que no sé qué. Bueno, nosotros nos inventábamos unos juegos lindos. Jugábamos también a la gallina ciega, que nos poníamos nos tapábamos los ojos, y bueno, y empezamos a buscar. Bueno, todas esas vivencias han quedado en mí. Ya en la juventud, pues, ya esa experiencia de volver porque ya es cuando ya tenía 7 años, nos fuimos a vivir a Chinchiná. En Chinchiná ya hice toda mi primaria en el Colegio Santa Teresita, colegio de monjas. Y pues allá fue una vivencia también muy fundamental para mi crecimiento, para esa experiencia que tengo ahora con las labores. Y allí aprendí a tejer, a bordar, a, a apropiarme de esos valores que las monjitas nos iban enseñando, ese amor por la tercera edad, ese respeto por la tercera edad. Yo recuerdo que allí en el colegio nos enseñaban, nos mostraban toda esa parte de los abuelos que estaban en África, por allá,
que aguantando hambre, que esto y que lo otro. Entonces, esa sensibilidad no la participaban y nosotros teníamos en el colegio esa enseñanza de llevar mercados. Mi papá tenía un granero grande, tenía también compra de café en Chinchiná y entonces, pues, él también me ayudaba, me daba mi mercadito para llevar al colegio y en los fines de semana nos íbamos todos a la orilla del río, por allá, por la salida allá para Manizales, que vivía tanta, eso era un suburbio muy tremendo por esa parte, y entonces llevábamos esos mercados, hacíamos mucha obra social. Entonces, lo que yo hago ahora aquí en Buga es como toda esa secuencia de todo lo que yo aprendí en mi niñez y en mi juventud. Mi abuela también era una persona muy sensible, muy amante, muy religiosa. Ese es otro de los valores que tengo yo inculcados por mis abuelos, por mis tías, que fueron muy limpias, mi casa, la casa de la abuela era una casa humilde, pero muy limpia. Entonces allí uno enseñaba, mejor dicho, allá no se veía, el piso era de madera y Jorge, tú no veías un reguero en esa cocina. Eso era limpiecito, limpiecito, las paredes bien organizaditas, bien blanquitas, las camas bien tendidas, todo así. Entonces, todos esos valores se me han quedado, todos esos valores los aprendí. Qué lástima, hoy en día no se ve eso. Hoy en día las muchachas no tienen esa capacidad o ese amor para decir, bueno, yo voy a tener mi casa así en esta forma. Y no, ellas consiguen porque ya no, todo el mundo ya trabaja, ya hace otras cosas diferentes, no como antes, que las mujeres siempre estábamos en la casa, pero le da a uno como esa cosita que estas muchachas no saben hoy en día nada. Bueno, Entonces, esta es ahora, la parte de mi juventud en Manizales, irse uno por toda la 23. Yo recuerdo que ya estando aquí en Buga me iba para allá. Siempre me llegaba a Manizales una vez al año, iba y me estaba 15 días, un mes. Y me iba para allá. Y entonces compartía con los muchachos de la universidad. Yo tenía, pues, de los muchachos que se iban de aquí para la universidad de Manizales. Entonces nos reuníamos, ellos me presentaban los amigos, bueno, y siempre estaba compartiendo con ellos en la universidad por ahí por la 23, que había unos cafetines muy buenos, uno se iba por la noche y no pasaba nada, pero volver a Manizales hace poquito, el año pasado que estuvimos en el encuentro de escritoras de la red de escritoras de Manizales, encontré un Manizales muy diferente, un Manizales ya mucho más grande, con más barrios, con más extensión, con una forma de vida ya como muy diferente por el sector que yo solía frecuentar, porque ya no es lo mismo la 23, se volvió otro espacio diferente. Y qué lástima que me dio mucha tristeza ver esa 23 llena de vendedores ambulantes, de indigentes, de prostitutas, allí en el Parque Bolívar. Entonces, ese entorno ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, Jorge, y eso sí que me causó tristeza. bueno, Sinceramente, encontrar a mi tierra en ese espacio. Otra cosa es irse uno hacia ¿cómo se llama eso? A la Suiza, por allá arriba. Ese barrio, esa parte de allá, eso está muy bonito, el ambiente, todo ese comercio que tienen ya. Sí, entonces yo por eso te digo, Jorge, Manizales ya es otra capital muy diferente, más como, encontré un Manizales como mucho más cosmopolitan, sí, pero en el sector que yo frecuentaba, sí, yo creo que el gobierno de Manizales le debe poner más cuidado a ese sector, porque es un sector donde, donde va mucho turista por la catedral para subir al corredor polaco. Esa fue otra de las locuras que hice en Manizales, subirme allá al corredor polaco, lo que no hice en mi juventud,
lo hice ahora después de vieja que tenía las rodillas bien malas, que estoy bien fregada, subir allí, eso fue una experiencia única. Llegar allá, mejor dicho, yo no me cambiaba por nada del mundo. Ya cuando llegué, yo dije, yo, bueno, Gloria es fuerte, Gloria ha hecho muchas cosas. Y esto, pues, bravo, Gloria, llegar hasta acá fue todo un reto. Subir esas gradas, Jorge. Eso fue todo un reto. Entonces, esa experiencia de Manizales son las más bonitas que tengo. Bueno, ya has tocado del reciente encuentro con la ciudad de Manizales. Quiero que nos cuentes de tus padres, qué ocurrió con ellos, dónde están en este momento y, lógicamente, por qué decidieron emigrar a Buga. Bueno, esa es otra de las experiencias que a veces la vida nos pone y no nos damos cuenta por qué razón tenemos que emigrar. Resulta que pues yo tenía 12 13 años larguitos, 13 años larguitos tenía yo. Cuando mi papá decidió venirnos para acá, porque en un inicio llegamos de acá, y entonces estando mi papá pues con el granero, teníamos la casa bien organizada, teníamos los caballos y todo, porque mi papá era un caballista también y todos teníamos nuestro animalito para salir a las cabalgatas. Esa fue otra de las vivencias lindas de mi niñez y de mi juventud en de mi niñez en Chinchina, porque yo la juventud prácticamente la pasé acá y Manizales. Entonces, llegó el momento que él compró una finca y esa finca estaba con una hipoteca. Eso es el recuerdo que tengo. La finca estaba con una hipoteca, mi papá empezó a ver si podía librar esa finca y resulta que se fue desgastando el granero, se fue acabando la plata y entonces ya mi papá entró en quiebra y tuvimos que emigrar. Ay, mi papá, bueno, no soy capaz de sacar, entonces habló con sus hermanos que vivían en Cali, dos hermanos del que vivían en Cali ya pues nos acogieron, ya mi papá después a los meses entró a trabajar con la fábrica de gaseosas Posada Tobón, Postobón, y en Cali estuvimos casi un año, ya Postobón lo mandó para acá, para Buga, empezó a trabajar aquí en lo que llamaban la agencia de Postobón en Buga, y empezó mi papá esa agencia creció tanto y hizo más rutas de reparto y le fue muy bien a mi papá. Entonces ya empezamos otra vez a conseguir todo lo que habíamos perdido y porque nosotros nos vinimos para acá nada más lo lo esencial y un poco de lo que quedó de la tienda. Eso fue, pues, lógicamente, ya mi papá sin trabajo, sin plata ni nada, se fue gastando y nos fuimos comiendo lo poquito que se había traído. Bueno, ya es un caos, los muchachos pequeños, pues yo soy la mayor de todos, tengo cinco hermanos más, somos dos mujeres y cuatro hombres. Y entonces ya mi papá con Postobón, bueno, ya dijo, no, aquí es la fábrica Buga. Entonces mi papá hizo toda esa gestión para organizar la fábrica de Postobón en Guadalajara de Buga y montaron la empresa, ya mi papá quedó como gerente de Postobón, allí trabajó muchos años hasta que ya se jubiló y entonces ya mi papá se puso a gestionar los trámites de los carros, se volvió como un gestor de tránsito y entonces en eso terminó mi papá en ese trabajo y tenía una clientela enorme, eso lo llamaban de toda parte, le mandaban sus papeles y todo eso y así se fue solventando mi padre en ese trabajo. Mi padre murió en el año 1997 a causa de un cáncer en el páncreas y
pues fue muy duro la muerte de mi papá. Él prácticamente era un hombre se alegraba mucho con mis cosas, con mis éxitos. Empecé a trabajar desde los 16 años y siempre me apoyaba. Él siempre me apoyaba. Papá, yo quiero hacer esto. Hágale, mija. Papá, mira. Entonces, imagínese que cuando yo terminé el bachillerato, y yo, padre, yo tengo ganas de estudiar comercio. Y no, no lo hacía sino por la noche. Usted sabe que los, las personas de antes eran muy conservadores y una mujer de noche en la calle era como un poquito mal visto y los padres pues querían a sus hijos siempre como cuidándolos, protegiéndolos y todas esas cosas. Pero más sin embargo, logré que mi padre entendiera, abriera su mentalidad y entonces me dijo, bueno, mija, me soltó. Y entonces empecé a estudiar de noche comercio. Ya después vino el primer trabajo, empezamos a trabajar. Recuerdo que mi primer trabajo fue con el almacén Ley, con lo que llamaban el almacén Ley. Y allí empecé a trabajar, ya luego me vine a trabajar a la droguería Madriñán en la parte de contabilidad. Soy auxiliar contable titulada secretaria ejecutiva, titulada también, tengo gestión empresarial en la Universidad del Valle y entonces todas esas cosas me han servido para defenderme también. Eh, en la parte de labores, pues yo combinaba también cuando no estaba trabajando, empecé como a los 17 años, dije yo quiero aprender a coser. Yo quiero aprender a hacer mis vestidos, pero pues yo no aprende para uno. Y nunca en mi mente estuvo el taller de confesiones, en mi mente no estaba ese trabajito pues como verlo como labor pues para lucrarme con él. La vida le va dando muchas vueltas a uno. Mi padre murió, como les dije, en el 97, ya que yo sola prácticamente con mi mamá y los muchachos. Luchando, yo siempre trabajando, aportando a mi hogar. Y no, llegó el momento en que en el 80, estando mi padre todavía vivo, en el 80 me fui para Bogotá. Y yo, papá, yo quiero irme a Bogotá a trabajar. Mi hija, que esto por aquí y por allá, no, mi papá le dio durísimo, pues que yo me fuera por allá y me fui a trabajar a Bogotá. En Bogotá, cierto día, nos fuimos para Zipaquirá a pasear con mis primos en el carro. Viniendo de Zipaquirá casi nos accidentamos. Entonces, al virar el carro, se me abrió la puerta y yo salí y me golpeé la cabeza. Hasta ahí recordé ese momento del accidente. Bueno, yo de ahí para adelante no. A los 3 días yo desperté ya por el problema auditivo. No escuchaba mucho. Y entonces empezaron los exámenes. Pero no, Gloria, que perdió el oído derecho, está muerto. Me quedó en el oído izquierdo el 20% de audición. Y ya vino, pues, que me tenían que colocar el audífono. Eso fue todo un aprendizaje también. Volver, pues, de estarse sin escuchar, me estuve sin escuchar como unos 3 meses. Le perdí el ritmo a todo ese sonido de fondo que hacen en la cocina, que la puerta, que el teléfono, que el timbre, todo eso lo perdí. Entonces ya cuando me pusieron el audífono, eso era tenaz. Ese ruido ya me molestaba, ya me asustaba, yo timbraba el teléfono, Gloria brincaba, timbraba la casa, bueno. En Bogotá aprendí ya a manejar bien el audífono, ya como a calmarme más, estuve muy mala de los nervios, eso era con pastillas, eso es una cosa loca. Bueno, ya por el mes de noviembre del 81 me vine para acá, para Buga, del 82 me vine para acá, para Buga, y pues llegar acá a Buga, eso fue otro aprendizaje, porque llegar a la casa
No, ellos no creían que yo estaba tan mal de los oídos. Vea, pues cuando no me ponía el audífono desde por la mañana, empezaban, vea la puerta, vea el teléfono, vea esto, y yo, no, usted me tocó decir, pero oye, escuchó la puerta, vaya ahora, vaya ahora, hasta que me los quité de encima y vieron que realmente Gloria estaba mal de los oídos, y ya se calmaron y ya fueron adaptándose a la situación. Ya en el 80 a ver, en el 90. Recuerdo que yo empecé con los sordos en el 92. Empecé con la Asociación de Sordos. Cierto día bajaba yo por la calle Quinta y aquí cerca de mi casa, como a las 3 cuadras, estaba lo que llaman el Club Rotario, y allí en el Club Rotario le había dado un espacio para la Asociación de Sordos, la Sorbu, llamaban en ese tiempo, y yo necesitaba una plata para mandar a arreglar el audífono que se me había dañado. Entonces dije, yo voy a entrar allá a ver qué pasa, si me prestan o qué pasa. Entonces la chica de allá, que es lo que manejaba la asociación, muy querida, me dijo, sí, yo te presto, pero con la condición de que me capaciten los muchachos en modistería. Jorge, por Dios, digo yo, modistería, ¿cómo voy a hacer? Yo no sé señas, yo no sé entender las señas, pues uno a veces entiende un poquito las señas de ellos, pero pues yo dije, uy, no. Bueno, habían una que sabía leer bien y escribir, entonces con el tablero empecé, yo les escribía y ella les traducía y yo les tomaba las medidas, entonces ella le iba traduciendo a los muchachos cómo era el proceso. Esta muchacha que manejaba Sonia me mandaba dos chicas todos los días y me daban 2 horitas, de 1 hora o 2 horas de clase de lengua de señas. Así fue que yo aprendí la lengua de señas colombiana. Bueno, Entonces, para mí eso fue un proceso muy bonito y fue una vivencia muy bella con ellos porque estuve 22 años ya, Sonia me entregó a mí esa organización y empecé a trabajar con esa organización, a buscar, me metí a la alcaldía y empecé a buscar programas que, que nos beneficiaran, porque yo también soy sorda. Entonces dije yo, bueno, vamos a mirar a ver qué vamos a hacer con la organización. Así fue que con ellos estuve 22 años, tuve unos proyectos muy buenos también con el Centro de Rehabilitación del Valle. Hice unos proyectos, los metí, me los gané, entonces empecé a trabajar con ellos, toda esa parte de country, cuando estaba ese apogeo del country, compramos toda la madera, se enseñó a trabajar a los chicos, organizamos unos emprendimientos con ellos y participamos casi en todas las ferias de uva, salía yo a vender mis artesanías, tanto las mías como las de los muchachos. Entonces, fue una época muy bonita. bueno. ¿Qué más le ¿Y, cuento? y cómo llegaste o cómo te picó el bichito de la literatura? ¿En qué momento, Gloria? Bueno, estando en Bogotá, yo siempre escribía mis cosas. Esa parte de la poesía para mí fue muy sanadora, por ejemplo, porque siempre me ha gustado la poesía desde que estaba estudiando. Yo aquí en Buga hice todo el bachillerato en el Colegio Santa Mariana de Jesús y siempre la parte de español, la parte de literatura fue la materia que más me gustaba. Yo me iba mucho a la biblioteca a leer y toda esa cuestión y a escribir. Eh, por cierto, rescaté un poema que hice, no sé, por allá en el año 72, en el año 72. Eh, Me senté, todas fueron al recreo y me quedé yo sola porque una de las chicas me dijo, Gloria, necesito que hagamos un poema para para mi novio, que no sé qué. Bueno, yo empecé el poema y el pelado como que se había ido, no sé qué, y se llama, y lo titulé Día Lejano. Es un poema un poquito larguito bueno, el poema estuvo tiempo guardado. Lo tuve yo rescaté toda una libreta que tengo y ahí yo había empezado a organizar todos los poemas de esa época. Lo tuve guardado mucho tiempo, ya en Bogotá también seguí escribiendo en Bogotá algunas cosas.
Y resulta que en el año 2008 ya teníamos la tecnología, ya estaba la tecnología. Y entonces, eh, entrar a este mundo fue algo que es muy inusual para mí, es una forma muy chistosa, muy inusual, porque pues yo entré ¿qué te digo yo? Llegaron unas danzas aquí a Buga del Perú, de Lama San Martín, Perú. Yo me escribí con un muchacho, muchos años, con un muchacho de allá. Él estaba también en su bachillerato. Yo también, cuando eso estaba Radio Sutatensa, no sé si te recuerdes de esa emisora Sí, donde claro, pasaban todos también los colombianos poesía. lo recordamos, indudablemente, Sí, claro. eso, nosotros los. Entonces pasaban poesía, pasaban direcciones de muchachos que querían compartir monedas, que querían compartir postales, estampillas, todas esas cosas. Y así fue que conocí a Juan Carlos, ¿cómo se llama? A Juan Carlos Arce. Entonces, con ese muchacho me escribí como 10 años, pero nunca pasó nada. Pues cuando ya él me dijo que iba a venir, yo dije que no, que yo me iba a ir para Estados Unidos. Bueno, eso fue una locura. Y al final yo no me vi con él y al tiempo él se casó y yo pues seguí haciendo mi vida acá. Yo ni me casé ni nada, entonces mm, para encontrarlo a él, dije yo, bueno, ¿qué será de la vida de Juan Carlos? Porque pues nos separamos y nunca volví a saber de la vida de él. Entonces, ya con el internet me agarré a buscar, a ver dónde lo encontraba y lo encontré en en las páginas de la Unión de Escritores y Poetas Hispanoamericanos, la UE. No sé si conoces casi esa parte que Sí, era sí, con Carlos Garrido Chalé. sí, yo también pertenezco y de eso vamos a hablar ahora entonces, de la parte literaria tuya. Por favor, despide esta primera parte y ahora volvemos para hacer la lectura de tus textos, Gloria. Por favor. Gracias, Jorge. Pues esta parte de mi vida ha sido muy productiva. La cojo como con mucho placer, con mucha gratitud a Dios y a la vida que siempre me ha dado tanto, porque me ha dado muy buenas oportunidades para mi crecimiento personal y espiritual. Listo, ya hablaremos entonces ahora más tarde en la segunda parte, Gloria. Muchas gracias por esta primera parte de la entrevista. Estamos en comunicación. Eres muy amable. Bueno, muchas gracias.